Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día martes 15 de diciembre, por supuesto, a la mitad del mes. Esperamos amigos y hermanos que estemos aprovechando el tiempo estudiando estos mensajes a través de estas interesantes lecciones de Escuela Sabática. Amigos y hermanos, gracias por su sintonía, gracias por estar pendientes de esta programación. Les recuerdo que pueden escuchar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como La Voz de la Verdad. Suscríbase para que pueda recibir la notificación de que ya subimos un audio para que usted lo pueda estudiar. Cuando no tenga tiempo para escucharlo durante la transmisión, usted lo puede escuchar a cualquier hora a través de nuestro canal de YouTube. Así que amigos y hermanos, gracias por estar pendientes de esta programación. Vamos entonces a estudiar para este día martes 15 de diciembre. El título es Volver a Egipto. Ese es el título, y por supuesto siempre antes pedirle la sabiduría a nuestro Dios para que Él nos abra la mente y nuestro corazón y podamos entender lo que Él quiere hablarnos a través de esta lección. Acompáñenos en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por darnos la vida, la salud, por darnos un día más. Padre, rogamos que abras nuestras mentes, nuestro corazón para poder entender el mensaje de hoy. Tu palabra dice que fue escrita para nuestra enseñanza. Nosotros queremos aprender, Padre, de ella. Queremos prepararnos para tu encuentro cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Dios del cielo, por favor, que este mensaje pueda llegar claro a través de esta radio, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos transmitir tu palabra a cualquier parte del mundo. Dios, bendice la radio, Dios. Bendice a los hermanos que nos estén escuchando. Bendice a nuestros amigos también que se conectan a diario en diferentes partes del mundo, Dios. Padre, cuídalos, bendícenos grandemente, y Dios, que sea de bendición este día. Gracias por todo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien amigos y hermanos, el título decía para este día martes 15 de diciembre, Volver a Egipto. Bienvenido hermano Cativo. Muy buenos días hermano Milton, buenos días queridos hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy martes 15 de diciembre. Llegando a la mitad del mes hermano Cativo, cuando estábamos apenas iniciando, esto va de rápida. Va muy rápido ya, esto se termina. Claro. Y un nuevo año está por venir. Bueno amigos y hermanos, aprovechemos el tiempo estudiando hoy, martes 15 de diciembre, Volver a Egipto. Hoy sí, hermano Cativo, llegamos al día, al título, Volver a Egipto. Me hacías la pregunta, ¿volver a Egipto? Claro. O sea, volver quiere decir que una vez ya estuvieron allí. ¿Pero estuvieron como esclavos o...? Estuvieron como esclavos, 400 años. Y fue cuando Dios levanta a un caudillo llamado Moisés para poder rescatarlo, sacarlo de Egipto, porque eran esclavos, vivían en la área de Gosén. Ellos hacían las tareas de esclavitud. Y el Señor los sacó, dice, con mano extendida, con brazo poderoso, que fue que cayeron las plagas en Egipto. Y ahora dice, volver a Egipto. Un país o un imperio, en ese entonces un imperio poderoso que adoraba a muchos dioses. Entonces volver a Egipto también era volver a la falsa adoración en un país del cual Dios los había sacado. Y le decía, hermano Cativo, volver a Egipto, pero si volvían, no volvían como esclavos, me decía. Ahora no. Ahora ellos volvían por su propia voluntad, donde
a un lugar donde ellos creían que ese era el lugar que fluía leche y miel. Dejaban lo bueno para buscar en Egipto lo que nunca encontrarían, porque ellos iban huyendo ahora de la guerra, iban huyendo del hambre, iban huyendo de Babilonia. Pero Dios les dijo: allí los encontrará. Todo lo que ellos temen, allí lo hallarán. O sea que de nada servía que volvieran a Egipto. De nada, porque allí iba a llegar la muerte, iba a llegar la guerra, iba a llegar la esclavitud, iba a llegar el hambre. Eso es lo que iba a llegar. Dios se los advirtió. Dios se los dijo. Porque en el día de ayer estudiamos concerniente al tema de buscando conducción divina, que llegaron los líderes y bueno, con ellos todo el pueblo a preguntarle a Jeremías, a decirle que hablara con Dios, que le preguntara a Dios qué debían hacer y que ellos harían la voluntad de Dios. Pero vimos de que solamente buscaban a Dios como un pretexto para hacer sus propias decisiones, porque ya ellos tenían decidido irse para Egipto. Y por eso, si vemos aquí en la lección del martes, que nos dice, si no lo has leído por adelantado, Jeremías 42 podría ser muy emocionante. Aquí hay varias preguntas. ¿Qué hará la gente? ¿Mostrará fe? ¿Una fe que se revele en la obediencia y permanecerá en Judá? ¿O cometerá el mismo error que en lo pasado y en vez de seguir el claro, así dice Jehová, hará lo que quiera? A pesar de la clara advertencia de Dios en los últimos versículos del capítulo 42 acerca de lo que les espera si vuelven a Egipto. ¿Qué hará el pueblo? ¿Qué hará el pueblo adventista? Cuando hemos sido advertidos de las cosas que pueden ocurrirnos si dejamos a Jesús. ¿Qué puede pasarnos si solamente nosotros llegamos a ser adoradores, oidores de la palabra y no hacedores de ella? ¿Qué va a pasar con nosotros si, a pesar de las advertencias que hay en la palabra de Dios, para nosotros que hemos llegado al tiempo del fin, seguimos todavía viviendo como nosotros queremos, buscando lo que a nosotros nos agrada, sabiendo que esas cosas nos hacen daño, que nos separan de Dios? ¿Qué haremos? Porque estas preguntas que están aquí, ¿qué hará la gente? ¿Mostrará fe? Son para usted y para mí. ¿Qué haré? ¿Mostraré fe? ¿O qué haré? Bueno, vamos a buscar en el libro de Jeremías a ver qué pasó con este pueblo. Y ahí donde dice, hermano Cativo, los versículos del capítulo 42 acerca de lo que les esperaba si vuelven a Egipto, dice el 21 y el 22 dice, si tú puedes leer desde, vamos a verlo. Ahí está muy claro lo que la advertencia desde el que versículo Dios, 15. Versículo 15 nos dice, desde el 40, estamos leyendo del 42:15 en adelante, queridos hermanos. Jeremías 42:15 nos dice, ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel.
Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis herar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo oraremos, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. O sea que Dios con anticipación les dijo: miren, esto es lo que les espera si se van a Egipto. Incluso este pueblo mandó al profeta a preguntarle a Dios qué es lo que iba a decir, ¿no? Y ellos dijeron, en otros versículos anteriores, ellos mismos dijeron: lo haremos, dicen, ¿no? Lo que dice el versículo 5, era lo que ellos se comprometieron. El versículo 5 del capítulo 42. Sí. Dice: y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. ¿Y el 6? Sea bueno, sea malo, o la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. O sea que ellos se comprometieron. Se comprometieron a Jehová. Y luego dijeron: sea bueno o sea malo, lo haremos. Lo haremos. Pero Dios, conociendo el corazón, sabía que ellos no iban a escuchar el consejo dado por él a través de su siervo Jeremías, y que este pueblo, duro de servir, iba a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, le dice a través del profeta: si ustedes se vuelven a Egipto, ustedes que dicen que allá no les va a alcanzar la guerra, la peste, todo eso, dice, les alcanzará. Todo lo que ustedes van queriendo evitar, allá lo van a encontrar, y nunca más vendrán a esta tierra. Palabras claras que Dios da para todo aquel que, estando bajo la protección de Dios, decide por su propia voluntad irse. Todo esto le alcanzó. Y eso también son palabras para nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros
hicimos un pacto con el Señor, que le amaríamos, que le serviríamos, que seríamos un apoyo también para su iglesia, con todas las bendiciones que Él derramaría sobre nosotros. ¿Y cuántos de nosotros hoy, poco a poco, hemos dejado la amistad de Jesús para volvernos a Egipto? ¿Cuántos de nosotros que habíamos decidido que Jehová fuese el único, tenemos en nuestros corazones ahora a otros dioses? O sea que lo mismo que pasó en aquel entonces, que había pasado en tiempo de Moisés, volvió a pasar en tiempo de Jeremías, está volviendo a pasar en el tiempo de hoy. ¿Por qué? Por dos razones. El enemigo es el mismo. Él anda buscando a quién destruir. Y desgraciadamente el corazón humano también sigue siendo el mismo. Nos gusta lo malo, aunque sabemos que nos destruye. Al ser humano le gusta, lo busca y no quiere escuchar el consejo de Dios. Vayamos a Jeremías capítulo 43 y leamos del 1 al 7 y después vamos a verlo despacio. Dice Jeremías capítulo 43 versículo del 1 al 7, nos dice: Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johamán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: Mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morir allí? No vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció, pues, Johamán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johamán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y el profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnef. Bien, entonces vemos aquí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Al consejo dado por Dios a través de su siervo Jeremías. Pues no obedecieron. Primeramente, cuando escucharon la voluntad de Dios para con ellos, ellos estaban decididos a irse a Egipto. Y vemos qué es lo que dice en el versículo 2, en la parte ya de en medio del versículo dice: mentira dices. ¿Quién dijo eso? Dice, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios
dijeron a Jeremías: Dios no te ha hablado. Estas son ideas tuyas. Tú quieres que nos quedemos para que nos maten los caldeos. Porque le están diciendo: mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios. Ahora sí lo aceptan como su Dios. Cuando llegaron a preguntar, a decirle a Jeremías que consultara a Dios, veamos cómo le dijeron. En el 42, en el versículo 2, fíjense cómo le dijeron. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios. No le dijeron: ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios, no, a tu Dios. Pero aquí ellos sí están diciendo en el capítulo 43: Jehová nuestro Dios no te ha enviado. Él no te ha dicho esto que tú nos has dicho. Tú nos estás diciendo mentiras. ¿Qué sucede con el ser humano cuando quiere hacer su propia voluntad? No buscamos a quién acusar. En este caso, el pueblo acusó a Jeremías de mentiroso, que eran ideas de él, porque estaban diciendo las palabras de Jeremías, que eran la voluntad de Dios, no se acoplaba a las ideas y a la voluntad de estos hombres. Lo que pasa que ellos lo que querían escuchar era lo que ellos querían hacer. Que Dios les aprobara lo que ellos iban a saber, lo que ellos ya tenían planeado hacer. ¿No sucede eso también en las iglesias? Que hay hermanos que hacen planes sin consultar con los hermanos de la iglesia, con las juntas de iglesia, y bueno, llevan eso a la junta, pero ya con la decisión de que ellos lo van a hacer, como ellos han dicho. Aunque se les diga lo contrario, ellos lo van a hacer. Así es. Y cuando viene lo contrario, empiezan a buscar a quién culpar para decir: la iglesia no me apoya, no nos apoya. Nosotros queremos hacer las cosas de Dios, pero no nos apoyan. Y excusas para hacer su propia voluntad. Y eso causa división. Porque ¿quién está metiendo la cizaña? Aunque aparentemente pueden decir: no, pero es que esto que estamos planeando hacer es bueno, está bien. Pero vemos aquí, aparentemente estaba bien que ellos huyeran o que se fueran a Egipto, porque según iban a venir los caldeos. Pero se olvidaron que la palabra de Dios había dicho: no os vayáis, yo estaré con ustedes. Él no hará nada, Él no los matará. Porque recuerden que en ese entonces Nabucodonosor era siervo de Dios. Él estaba haciendo lo que Dios le decía. Y así a nosotros hoy es el mismo Dios. Él nos está protegiendo, pero Él nos dice: quedaos quietos, quedaos aquí. ¿A quién en este entonces? ¿A quién le echaron la culpa? A Baruc. Versículo 3, ahí está. No le echaron la culpa directamente a Jeremías,
sino que el pueblo buscó una tercera persona a quien echarle la culpa. ¿Qué dice ahí en el 3? Dice, sino que Baruc, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Entonces le dijeron, estas palabras que tú has hablado al pueblo y nos has hablado a nosotros, no son verdad. Estas son ideas de Baruc. ¿Quién era Baruc? Baruc era el que andaba siempre con Jeremías. Él era el que escribía todo lo que Jeremías le dictaba. O sea que Baruc era el secretario personal de Jeremías. Él conocía todas las cosas que Jeremías iba a realizar, porque todo iba quedando escrito, y quedó escrito todo hasta el día de hoy, para nuestra enseñanza, para ver si también nosotros o buscamos a Jehová o desobedecemos a Jehová. Dice hermano Cativo la lección, cuando la palabra de Dios no concuerda con nuestras intenciones o deseos, tendemos a tener duda acerca de su origen divino. Así es, porque el corazón humano le encanta el pecado, nos encanta el pecado. Entonces nos encanta, aunque sabemos que es malo. Voy a ponerles un ejemplo. Para nosotros los adventistas, se nos enseña que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Creemos eso. Y que tenemos que cuidar este templo. Pero ¿cuánto adventista hoy día tiene en sus alacenas café, cuando sabemos que eso no le debemos de tomar? Pero ¿cuántos hoy todavía son adictos al café? Ay, hermano, es que no lo puedo dejar. Una tacita me tomo en la mañana. Con eso no más. Sabemos que no lo debemos hacer. Y lo hacemos, cosas simples, tan sencillas. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Quién gobierna nuestra voluntad? ¿El yo o Dios? Y si ya nos ponemos un poquito más acerca del día sábado, cuando Dios nos ha dicho que de puesta de sol a puesta de sol es su día. ¿Y qué decimos nosotros? Para muchos puede ser que, bueno, comenzamos bien, pero nos llega el día santo hasta mediodía. Y ya en la tarde empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Y otros no comienzan el día sábado cuando comienza, pero sí cuando terminan. Pero algunos, para empezar el sábado, se pone el sol, pero ellos siguen haciendo otras cosas. No lo reciben de acuerdo al ocultarse el sol. ¿Y qué hacemos entonces? Creamos excusas o buscamos algo para que lo que estamos haciendo para nosotros no sea malo. Por eso dice, cuando la palabra de Dios no concuerda con nuestras intenciones o deseos, tendemos a tener dudas acerca de su origen divino. Por eso es que
la gran mayoría de iglesias, ¿qué dicen acerca del sábado? Eso era para los judíos. Eso ya no es para nosotros. Entonces, no concuerda con las ideas humanas, la voluntad de Dios, y empezamos a decir cosas para minimizar la palabra de Dios o para decir que el que la escribió mal. Y vemos aquí, sigue diciendo, en Israel solo cambiaron las circunstancias, pero el pueblo siguió siendo el mismo en su manera de pensar y en sus corazones. Aquí está poniendo el ejemplo de Israel en dos ocasiones. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto? ¿Qué empezaron a hacer cuando estaban en el desierto y se les acabaron las provisiones que traían? Empezaron a murmurar contra Moisés y le dijeron: bueno, para matarnos en el desierto nos sacaste de Egipto. Allá comíamos. Porque también se aburrieron del maná. Ay, puro maná, solo ese pan liviano nos das cuando allá en Egipto. Nos acordamos de esas ollas de carne que nos comías. ¿Y cuáles carnes? Si el esclavo no comía carne. Tal vez las miraban. Es posible. Las anhelaban, pero no las comían. Pero ellos hoy querían. Ahora ellos están diciendo, aseverando algo que no tenían allá en Egipto, pero con el fin de hacer sentir mal a Moisés. Le decían eso. Entonces vemos, por eso dice, en Israel solo cambiaron las circunstancias, pero el pueblo, o sea, el corazón del pueblo, siguió siendo el mismo en su manera de pensar y en sus corazones. Porque ahora vemos que el pueblo también le está diciendo ahora a Jeremías: eres un mentiroso. Dios no te ha dicho eso. Nos quieres privar de que vayamos a una tierra de libertad. Ahora le están diciendo que Egipto es una tierra que fluye leche y miel. Por eso se vuelven cuando Dios los está sacando de Egipto, porque no es una tierra buena para ellos. Y luego cuando ellos deciden volver, les dice la advertencia de lo que sucederá. Así es. Pero y sigue diciendo, se excusaron del voto, atacando a Jeremías. ¿Cuál voto habían hecho? De que lo que les dijeron el pueblo, le dijo que fuera Jeremías a preguntar le dijo a tu Dios, le dijo, y de lo que él diga haremos, sea bueno o sea malo. O sea que se olvidaron. Por eso dice, se excusaron, se olvidaron, dejaron el voto que habían hecho a Dios, atacando a Jeremías. Muchas veces también nosotros hoy hacemos lo mismo para hacer a un lado, según nosotros, dejar el voto o el compromiso que hicimos. Buscamos excusa atacando a alguien. Por esto no pude venir, por esto no pude hacer esto. Es que tal persona me dijo esto o me invitó para esto. Y lo que habíamos hecho con anticipación, ese compromiso con Dios, lo dejamos olvidado. Pero dice, sin embargo,
no queriendo atacar al anciano profeta directamente, le echaron la culpa a Baruc. ¿A quién le echas la culpa tú, mi hermano? De la excusa acerca del compromiso que tienes para con Dios. ¿A quién buscas? ¿Le echas la culpa a tu esposa? ¿A tu esposo? ¿Al trabajo? ¿O el carro? Hay veces que hasta las cosas les echamos la culpa. Como dice la lección, hermano Cativo, la naturaleza humana siempre busca a quien echarle la culpa de sus problemas o una excusa para hacer lo que quiere. Así es. Y de esa manera, así como el pueblo de antaño, volver a Egipto. ¿Qué es Egipto? ¿Cómo tomaríamos para nosotros hoy volver a Egipto? ¿Qué hay en Egipto? Idolatría. Una de esas es la idolatría. O sea, volver a la idolatría. ¿Qué más había en Egipto? ¿Qué cosas podría usted decir que hay en Egipto? Volvernos a las cosas del mundo. Volvernos a los juegos. Volvernos a las amistades que antes tenía, a las conversaciones falaces. ¿Qué es Egipto para ti? ¿Será que ya te estás yendo, estás caminando hacia Egipto ya? Pero recuerda lo que el Señor nos está diciendo. Si te vuelves a Egipto, allí encontrarás que nos decía en el capítulo 42, versículo 16, dice: sucederá que la espada que teméis os alcanzará ya en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. ¿Ha visto usted, hermanos? ¿Han visto ustedes, hermanos, que en un tiempo fueron líderes en su iglesia? Fueran hombres, mujeres que hacían la voluntad de Dios, pero de pronto los encontramos ya no queriendo hacer, ya no trabajar para Dios. Los mirábamos sentados y poco a poco después venían un sábado y otro sábado ya no venían. Y por el último, ya no vienen a la iglesia. ¿A dónde los vemos entonces? En Egipto, en el mundo. Y después nos dicen: ¿te acuerdas del hermano fulano? Está pasando unos problemas tremendos en su hogar, o está en el hospital, o lo dejó la mujer, o la dejó el esposo. Los hijos andan descarriados. ¿Todo por qué? Por dejar a Jehová. No es que de Jehová venga el castigo, no. Es que la persona deja la protección de Dios para irse a Egipto, donde lo que gobierna es el poder del enemigo. Dios respeta el libre albedrío. Dios solamente les estaba diciendo: miren,
si ustedes hacen esto, si ustedes se van para Egipto, va a pasarles esto. Leamos Éxodo 16:3. Fíjense qué dice. 16:3 dice. 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces vemos la misma actitud. La misma actitud estaba sucediendo hoy con el pueblo de Dios en tiempo de Jeremías. Y la misma actitud ocurre también hoy, en tiempo que esperamos la segunda venida de Jesús. Hay tanta frialdad. Por eso el Señor describe a la iglesia de la Odisea como una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque días estamos con Dios y los más días estamos en las cosas del mundo. También nos dice en Números 16:13. Dice Números 16:13: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Quién es el que los había sacado de Egipto? Aunque le están echando la culpa a Moisés, ¿quién entonces sería el culpable? Dios. Entonces le están echando la culpa a Dios. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿A quién le echaron la culpa? ¿A Dios? A Dios. Usted dirá, no, Adán no le echó la culpa a Dios. Sí, porque ¿qué es lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente que tú creaste. Entonces, ¿a quién le estaban echando la culpa? Si usted ve, a Dios. Esto no ha cambiado. ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos algo incorrecto y que nos descubren en la trampa? Empezamos a buscar excusas. ¿Por qué yo? ¿A quién? ¿Y quién es el culpable? Yo no soy. Entonces vemos acá. Es poco que nos hayas hecho salir de una tierra que destila leche y miel. Están diciéndole al pueblo a Moisés. Cuando Dios les había prometido sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra que fluyera leche y miel, que era la tierra de Canaán. O sea, Palestina. La nueva Jerusalén, Canaán, la nueva Jerusalén, allí en Palestina, allí en esa región, Dios había preparado esa tierra para llevarlos. Pero ahora vemos, ¿qué nos dice la palabra del espíritu de profecía? Vamos a ver el espíritu de profecía, los consejos que Él nos da. Dice, librado de la cárcel por los oficiales babilonios, el profeta decidió echar su suerte con el débil residuo de los pobres del país, que los caldeos dejaron para que fuesen viñadores y labradores. Sobre estos, los babilonios pusieron a Gedalías como gobernador. Apenas transcurridos algunos meses, el recién designado gobernador fue muerto a traición. La pobre gente, después de pasar por muchas pruebas, se dejó finalmente persuadir por sus caudillos a refugiarse en la tierra de Egipto. Jeremías alzó la voz en protesta contra ese traslado. Rogó, no entréis en Egipto. Pero no se escuchó el consejo inspirado.
y todo el resto de Judá, hombres y mujeres y niños, huyeron a Egipto. No obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnés. En ausencia de Moisés. Ahora nos lleva al tiempo de Moisés. En ausencia de Moisés, la congregación le demandó a Aarón que les hiciera dioses, que fuesen delante de ellos y los guiaran de regreso a Egipto. Esto era un insulto a su dirigente principal, el Hijo de Dios infinito. Solo unas pocas semanas antes habían estado temblando de pavor y terror delante del monte, escuchando las palabras del Señor. No tendré dioses ajenos delante de mí. La gloria que santificó el monte cuando se oyó la voz que lo sacudió hasta sus fundamentos. Todavía se cernía sobre la montaña a la vista de la congregación, pero los hebreos apartaron sus ojos y pidieron otros dioses. Moisés, su dirigente visible, se hallaba conversando con Dios en el monte. Olvidaron la promesa y la advertencia de Dios. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. 7. Que vemos, hermanos, el mismo consejo que fue para ellos de parte de Dios es para nosotros hoy. Vemos que en el versículo, volvemos a Jeremías capítulo 43, en el versículo 6 al final dice que también se llevaron consigo. Primero dicen al comienzo, dice a hombres, mujeres, niños, a las hijas del rey, y también se llevaron al profeta Jeremías y a Baruc. ¿Por qué no dejaron al profeta? ¿Creían que llevando al profeta Dios iba a estar con ellos? ¿Que Dios los iba a guiar, los iba a cuidar? Porque se lo llevaron. No hacemos muchas veces nosotros lo mismo. Bueno, yo voy a tener, aunque sea voy a tener la Biblia. Yo tengo Biblia en casa. La leo de vez en cuando. O la tengo abierto en cierta parte de la Biblia para que la bendición de Dios llegue a mi casa. Cuando los corazones andan haciendo otras cosas. Pero cuando llega a casa, espera la bendición de Dios. Así pensamos también nosotros hoy. Con una mente tan estrecha. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Veamos qué nos dicen aquí en la parte, cuando nos dice cuán a menudo permitimos que los sentimientos y las pasiones oscurezcan nuestro juicio e incluso anulen un claro así dice Jehová. Pasiones, dice, sentimientos y pasiones hacen que se nuble nuestra mente y anule un claro así dice Jehová. O sea, las pasiones, los sentimientos y pasiones que están en nosotros y que chocan con la voluntad de Dios son más fuertes que el consejo de Dios. Y entonces decidimos, como el pueblo de Israel en tiempo de Jeremías, mentira, dice, esto no es así. ¿Cómo podemos protegernos para no permitir que nuestras emociones y deseos nos dominen?
¿Cómo podemos hacer? ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5? Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos para no permitir que nuestras emociones y deseos nos dominen? Dice, llevando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, llevarlas a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Todo pensamiento a la obediencia de lo que Cristo dice. ¿Estás dispuesto, hermano? Tú no quieres volver a Egipto, ¿verdad? Yo no quiero volver allá. Yo quiero permanecer con Jesús. Pero para ello, el consejo está aquí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Debemos de ser humildes. Debemos reconocer nuestras flaquezas y buscar a Dios, llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando hagamos eso, hagamos de Cristo el Rey de nuestra vida. Nuestra vida será una bendición. Habrá paz, habrá gozo, habrá felicidad. ¿Qué cosas no va a haber en nosotros, hermano? Pruébelo. Pero escuchemos el consejo. No volvamos a Egipto. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que el mensaje que Dios trae a través de su palabra pueda quedar en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias, amigos y hermanos, por escribirnos. Estamos agradecidos por ustedes, por su sintonía, por escribirnos, por desearnos lo mejor y, por supuesto, por siempre estar en sintonía de Radio Adventista, la voz de la verdad. Recuerde, amigo y hermano, la gente esclava de emociones y pasiones puede no tener buenas razones para su manera de pensar. Qué importante es que mantengamos nuestras emociones y pasiones sometidas al Señor. Bien, amigos y hermanos, que tengan un feliz día. Recuerden sintonizarnos siempre, 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.